¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para una nueva recomendación literaria. Hoy les quiero platicar de un libro que me dejó con la boca abierta. El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous. Este libro no es solo para los fanáticos de la tecnología, sino para todos aquellos que quieren entender el futuro de la economía. Este libro salió en 2018, justo cuando el Bitcoin estaba en la punta de la lengua de todos. Fue un año crucial para las criptomonedas, con muchos altibajos y debates intensos sobre su viabilidad. Ammous nos explica qué genial con esta criptomoneda y por qué está causando tanto revuelo. Nos lleva de la mano a través de conceptos complejos de una manera sencilla y accesible. Y no crean que se trata solo de tecnología, va mucho más allá. El libro explora cómo el Bitcoin podría transformar no solo la economía, sino también la sociedad en su conjunto. Ammous nos habla del dinero, de su historia y de cómo el Bitcoin podría poner todo patas arriba. Desde el oro y la plata hasta el papel moneda, nos muestra cómo ha evolucionado el concepto de dinero a lo largo de los siglos. Prepárense para un viaje alucinante por el mundo del dinero digital. Este libro no solo te informa, sino que también te hace cuestionar todo lo que sabes sobre el dinero y su valor. Vamos a descubrir si el Bitcoin es el futuro o solo una llamarada de petate. ¿Será que estamos ante una revolución financiera o simplemente una moda pasajera? Este libro te dará las herramientas para formar tu propia opinión. Así que si estás interesado en el futuro de la economía, la tecnología y cómo estas dos áreas se entrelazan, no puedes dejar de leer El patrón Bitcoin. Es una lectura obligada para cualquier persona que quiera estar al tanto de lo que podría ser el futuro del dinero. Y ahora, profundicemos en la mente brillante detrás de esta revolucionaria propuesta monetaria. Prepárense para conocer al autor que ha desafiado los paradigmas económicos tradicionales. Saifedean Ammous es un economista libanés, súper fan del Bitcoin. Conocido por su pasión y dedicación, Ammous ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y promover esta criptomoneda revolucionaria. Estudió en la Universidad Americana de Beirut y hasta tiene un doctorado en Columbia. Un verdadero coco. Su formación académica es impresionante y ha utilizado este conocimiento para analizar y criticar los sistemas financieros tradicionales. Pero Ammous no es un economista cualquiera. Su enfoque es único y su perspectiva, innovadora. No se conforma con las teorías económicas convencionales y siempre busca nuevas formas de entender y mejorar la economía global. Él cree que el Bitcoin es la solución a muchos de los dolores de cabeza del sistema financiero actual. Según Ammous, el Bitcoin ofrece una alternativa descentralizada y resistente a la censura, lo que podría transformar la manera en que manejamos el dinero. Su experiencia en países con la economía hecha un desastre lo hizo ver el dinero de otra manera. Ha sido testigo de cómo las crisis económicas pueden devastar vidas y comunidades, y esto lo ha llevado a buscar soluciones más sostenibles. Por eso, ve en el Bitcoin una alternativa más justa y segura. Cree que esta criptomoneda puede ofrecer estabilidad y seguridad financiera a personas en todo el mundo, especialmente en aquellos lugares donde las instituciones financieras tradicionales han fallado. Ammous es como un predicador del Bitcoin. Viaja por el mundo dando conferencias y charlas, compartiendo su visión y convenciendo a otros de los beneficios del Bitcoin. Su entusiasmo es contagioso y ha inspirado a muchos a unirse al movimiento. Su libro, The Bitcoin Standard, es de esos que hay que leer sí o sí para entender la revolución que se nos viene encima. En él, Ammous explica de manera clara y accesible por qué el Bitcoin es tan importante y cómo puede cambiar el mundo. Además de su libro, Ammous participa activamente en debates y discusiones sobre el futuro del dinero. Su voz es una de las más respetadas en la comunidad de criptomonedas, y su trabajo sigue influyendo en la forma en que pensamos sobre el dinero y la economía. En resumen, Saifedean Ammous no solo es un economista, sino un visionario que está ayudando a dar forma al futuro del dinero. Su trabajo con el Bitcoin es solo el comienzo de lo que promete ser una revolución financiera global. En este libro, Ammous nos lleva de paseo por la historia del dinero. Desde las conchas marinas hasta el dólar, vaya recorrido. Nos explica cómo el dinero ha ido cambiando a lo largo de los siglos, siempre buscando algo escaso, que dure, que se pueda dividir y que sea fácil de llevar.
Amos le da con todo al dinero fiduciario, ese que depende de que confiemos en los gobiernos. Y vaya que nos han dado razones para no confiar. Para él, el Bitcoin es la evolución natural del dinero. Es digital, no depende de nadie y su cantidad es limitada. Como el oro, pero mejorado. Amos nos explica clarito. Clarito qué es el Bitcoin. Una moneda digital que funciona sin bancos ni gobiernos. Aunque parezca mentira, es verdad. Detrás del Bitcoin está la tecnología blockchain, un registro público donde quedan grabadas todas las transacciones y que nadie puede borrar. Dile adiós a las estafas. El Bitcoin es seguro, transparente y le da la vuelta al mundo. Cualquiera lo puede usar, sin importar dónde viva. Se acabaron las comisiones que te sacan un ojo de la cara. Amos cree que el Bitcoin es lo mejor que le ha pasado al dinero. Un activo que te protege de la inflación y de que te manipulen. El impacto del Bitcoin. El Bitcoin no solo cambia la forma en que vemos el dinero, también podría transformar la economía y la sociedad. Agárrense que vienen curvas. Amos se imagina un mundo donde el Bitcoin es el mero mero. Un mundo sin bancos centrales, con menos inflación y más libertad para manejar nuestro dinero. Las empresas ya no dependerían de los bancos para mandar dinero a otros países. Los trabajadores podrían recibir su sueldo en Bitcoin, sin intermediarios. ¿Se imaginan un mundo así? Amos cree que es posible gracias al Bitcoin. Un cambio radical que podría crear un sistema más justo para todos. ¿Se acerca el ocaso del dólar? El futuro según Bitcoin. En los últimos años, hemos visto un creciente interés en las criptomonedas, especialmente en el Bitcoin. Este interés ha llevado a muchos a preguntarse si estamos presenciando el principio del fin del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Amos no se anda con rodeos. En su libro, El patrón Bitcoin, argumenta que el sistema financiero actual está plagado de problemas estructurales que podrían llevar a su colapso. Él cree que el dólar, como moneda que domina el mundo, tiene los días contados. La dependencia global del dólar ha creado un sistema frágil, susceptible a las políticas monetarias de los Estados Unidos. Y el Bitcoin podría ocupar su lugar. Amos sostiene que el Bitcoin, con su oferta limitada y su naturaleza descentralizada, ofrece una alternativa viable y más segura. La impresión de dinero sin control y la deuda pública son una bomba de tiempo. La Reserva Federal ha estado imprimiendo dinero a un ritmo sin precedentes, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la inflación y la sostenibilidad de la deuda. Amos confía en que el Bitcoin será el salvavidas en la próxima crisis financiera. Argumenta que, a medida que más personas pierdan la fe en las monedas fiduciarias, buscarán refugio en activos como el Bitcoin. Claro, el camino no será fácil. La adopción masiva del Bitcoin enfrenta numerosos desafíos, desde la volatilidad de su precio hasta la resistencia de los actores establecidos en el sistema financiero. Los gobiernos y las instituciones financieras no se van a quedar con los brazos cruzados. Tienen mucho que perder si el Bitcoin se convierte en la moneda dominante. No les conviene que el Bitcoin triunfe, pero Amos es optimista. Cree que la tecnología y la demanda del mercado eventualmente superarán estos obstáculos. Cree que el Bitcoin se está abriendo paso. La infraestructura para soportar el uso del Bitcoin está creciendo rápidamente, con más cajeros automáticos de Bitcoin y granjas de minería apareciendo en todo el mundo. Cada vez más personas y empresas lo usan. El futuro es imparable. Desde pequeñas tiendas hasta grandes corporaciones, la aceptación del Bitcoin está en aumento, lo que sugiere que podríamos estar en el umbral de una nueva era financiera. La escuela austriaca y el Bitcoin. Amos se basa en la escuela austriaca de economía para defender las ventajas del Bitcoin. Esta escuela defiende la libertad individual y el libre mercado. Economistas como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek son sus ídolos. Amos comparte su visión crítica del gobierno metiéndose en la economía. Para Amos, el Bitcoin es la máxima expresión del libre mercado, un sistema monetario sin que nadie lo controle, sin que el gobierno meta las manos. Un sueño libertario hecho realidad. El patrón Bitcoin. Frases para recordar.
El Bitcoin es un bien digital escaso, seguro y duradero que está perfectamente hecho para hacer dinero. El dinero es la forma en que la gente transfiere valor a través del tiempo y el espacio. Lo bonito del Bitcoin es que no tienes que entenderlo para usarlo, de la misma manera que no necesitas saber cómo funciona un motor para manejar un coche. Estas frases son la esencia del libro. Amos nos invita a replantearnos qué es el dinero y a considerar al Bitcoin como una alternativa viable. Bitcoin, ¿revolución o utopía? El patrón Bitcoin nos deja con la duda. ¿Es el Bitcoin la revolución financiera que estábamos esperando o solo una utopía inalcanzable? Amos nos da buenos argumentos para creer en el potencial del Bitcoin, pero también hay que ser precavidos. El futuro es incierto. Nadie puede asegurar si el Bitcoin se convertirá en la moneda global o si se quedará como algo que solo usan unos pocos. Lo que sí es seguro es que el Bitcoin ha llegado para quedarse, y este libro nos da las herramientas para entender cómo va a impactar